Le informamos que ante la política conocida como tolerancia cero hacia migrantes indocumentados, 3 aerolíneas de Estados Unidos anunciaron el día de hoy su decisión de no transportar al interior del país a más niños que sean separados de sus padres al cruzar la frontera sin documentos. Y para analizar las implicaciones y las repercusiones de esta política antimigratoria, saludamos con mucho gusto al doctor Roberto Cepeda del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido a Capital 21. Muchas gracias por acompañarnos en 21 Noticias. Gracias por la invitación. Doctor, esta orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el día de hoy para impedir que los niños migrantes sean separados de sus familias, ¿ya entró en vigor? Es decir, ¿ya se están reuniendo las familias? Bueno, sí, obviamente llevará un proceso, evidentemente, pero no termina la criminalización de los migrantes, siguen detenidos los padres, ahora la única diferencia es que van a estar juntos, pero obviamente hoy lo dijo en la mañana en la Casa Blanca, secretario de Defensa, Mattis, dijo que incluso el Pentágono iba a proporcionar algunos lugares como centros de detención, ¿no? Y la idea es que estén juntos, ¿no? Que estén juntos. La tolerancia cero, en este caso se le dio la tolerancia cero a Trump. El rechazo fue unánime, ¿sí? Tanto internamente como a nivel internacional. Hasta las aerolíneas lo estamos viendo, ¿no? Los demócratas, los republicanos. Así es. ¿Sí? Es una o sea, yo creo que fue un traspié para la política migratoria, un gran revés a la política migratoria que criminaliza de manera indebida a los migrantes, ¿no? En Estados Unidos. Así es, doctor. Llama la atención que las aerolíneas justamente hayan tomado esta determinación de comunicarse en voz alta en contra de esta política. Habíamos visto el apoyo de las empresas usualmente en cuanto a políticas de Donald Trump, al menos había ganado cierta simpatía, bajándoles los impuestos, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de políticas con los empresarios norteamericanos? Yo creo que está perdiendo el apoyo el presidente Trump, no solo de la clase política, sino también en este caso de la clase empresarial, ¿no? Y yo creo que se pasó de la raya con esta política inhumana donde está afectando los derechos humanos de estos menores migrantes que no están ahí por su propio deseo, ¿no? Se les está criminalizando por algo que ellos no decidieron. Y yo creo que se equivocó el presidente Trump. Es el primer revés, por eso yo digo, y se le olvida a Donald Trump que un tirano no puede ejercer el poder en Estados Unidos. Hay pesos y contrapesos y hoy se lo hicieron ver de manera muy clara con esta medida los grupos empresariales, las facciones políticas a nivel internacional. Entonces yo creo que evidentemente el presidente Trump había dicho que era una ley y que no se podía lograr con una acción ejecutiva estas medidas, ¿no? El streamline se viene aplicando desde 2005 con Bush hijo y con Obama, y no implicaba justamente ese tipo de abuso a los derechos humanos, ¿no? Generalizada la protesta en contra de Donald Trump por el abuso hacia los migrantes. Y bueno, al respecto, doctor, ¿cuál considera usted que ha sido la respuesta por parte del Estado mexicano? ¿Ha sido la correcta, ha sido la adecuada por las vías que se debe hacer? Yo creo que se tardaron un poco porque este proceso inició a principios del mes de abril, más o menos. Ya hay en 2 meses poco más de 2,000 infantes, ¿no? En esta condición, encerrados en jaulas, ¿no? Es intolerable esto desde cualquier punto de vista. Y sobre todo porque son infantes, Juan. O sea, sí. Ya incluso, te acordarás de los famosos Dreamers. Sí. El 70% de la sociedad de Estados Unidos apoya la legalización de los Dreamers. Eso quiere decir que la política antimigrante de Trump, que le atrajo votos para ganar, él está en la presidencia porque llegó con un discurso antimigrante. Ahora, eso es diferente cuando aplica el caso de los infantes. Y eso es lo que no midió el presidente Trump. Ahora, evidentemente se tardó, la Cancillería dejó pasar 2 meses y bueno, son 20 y tantos migrantes, como dijeron, es el 1%, pero eso no justifica, no es una cuestión del número, ¿no? Y yo creo que sí, como lo decía ahora el Senado, por ejemplo, hay que dejar de cooperar con Estados Unidos en materia migratoria, en materia de seguridad, en materia de combate al terrorismo, porque el presidente Trump solamente así va a entender.
va a entender que no es la manera, ¿no? ¿Va a entender? Iván, ¿irá a entender el presidente Trump de una manera u otra? Sería interesante ver si lo va a entender. Escuchábamos, por ejemplo, hace rato en la declaración de Íñiguez que él está tratando de legitimarse con los ciudadanos y creo que lo había quizá logrado hasta cierto punto, pero esto debe de ser, como usted mencionaba, un revés tremendo. Se pasó de la raya, o sea, el discurso antimigrante no aplica para los infantes. Y evidentemente vemos a un Trump sumido en problemas personales, la trama rusa, el conflicto con el abogado que le dio pagos, sobornos a una actriz de cine para adultos. Es factible que el Partido Republicano pierda la mayoría en noviembre en las elecciones intermedias. Entonces, y si eso pasa, con un Congreso dominado por el Partido Demócrata, procede el impeachment. Por eso Donald Trump está tan preocupado y está arreciando su discurso antimigrante, ¿no? De acuerdo, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias por su participación, doctor Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.